En el servicio de la última reunión comencé una serie titulada Algunas verdades que he aprendido en 50 años y pensé que debería compartirlo. Este año ha sido muy especial para mí por dos razones. Una es porque cumplí 70 años la semana pasada. Pero siento como que si tuviera 30 años por dentro y me convertí cuando tenía 20 años. Así que también cumplí 50 años este año como creyente. En estos 50 años, mientras he estudiado las Escrituras y he caminado con el Señor, hay varias lecciones que he aprendido. Y muchas de ellas me han ayudado mucho con los problemas en mi vida. Y pensé que sería apropiado que en las 4 sesiones de este fin de semana pudiera compartirlas. Son 16 lecciones en total. Ya compartí 4 en la última reunión. En primer lugar, hablé de que Dios ama a los discípulos de Jesús de igual forma como amaba a Jesús. El segundo es que Dios se deleita en las personas honestas. El tercero es que Dios se deleita en los dadores alegres. Y cuarto, debemos tratar a cada ser humano con dignidad. Ahora no voy a repetir todo eso porque tengo 4 más que enseñar en esta sesión. Pero estos CDs están disponibles y pueden escucharlos. Así que quiero ir al número 5. Es una lección que yo he puesto como nombre: Aprende de la santidad mirando a Jesús. Sabemos que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. Dios quiere que cada cristiano sea santo, y también casi todo cristiano reconocerá que no son tan santos como ellos deberían serlo. Y muchos cristianos tienen miedo de reconocerlo. Pero si eres honesto, dirías que realmente no sabes cómo ser santo. Muchos cristianos que he conocido, cuando escuchan una palabra acerca de la santidad, ellos realmente quieren serlo y luchan, pero no se dan cuenta que lo están haciendo no a la manera de Dios, sino que lo están haciendo de la misma forma que los israelitas trataron de guardar la ley durante 1500 años, pero ellos fallaron. Asimismo fue mi vida. Durante años viví derrotado. Nací de nuevo y durante 16 años después de haber nacido de nuevo, estaba seguro de que iba al cielo. Todos mis pecados fueron perdonados, pero fui constantemente derrotado. Leí todos los libros que pude para retomar la santidad de nuevo y leí sobre tantas teorías, esta y otra, y nunca conocí a una persona piadosa que se sentara y me explicara exactamente cómo puedo ser libre del pecado en mi vida. ¿Cómo puedo salir de este ciclo repetitivo de pecar y pecar de nuevo y confesar y dar vueltas y vueltas alrededor de este círculo vicioso? Pero mientras buscaba en las Escrituras, descubrí que la santidad se obtiene de la misma manera que recibo perdón de los pecados. ¿Cómo obtenemos el perdón de los pecados? Siempre la religión le quiere enseñar al mundo que tiene que trabajar y hacer algo, tal vez dar dinero a Dios, o hacer sacrificio, o afligir nuestro cuerpo de alguna manera. Todo eso es una religión falsa. La salvación por obras, hacer esto y aquello, y que de alguna manera Dios perdonará tus pecados pasados. El perdón de los pecados es la única forma que tienes. Es como si estuvieras cantando esa canción. Nada en mis manos traigo, simplemente la cruz. Me aferro. Así es como me perdonó. Yo le dije al Señor, no puedo hacer nada para obtener el perdón de los pecados en mi vida. Vengo con las manos vacías y creo que Jesús colgó en esa cruz el precio de mis pecados. Tomé el castigo que merezco y simplemente creo que Él se levantó entre los muertos y que está vivo, y lo recibí como mi Señor.
y fui perdonado. ¿Qué hice? Miré a Jesús en la cruz como mi Salvador y yo fui perdonado. Ahora, de la misma manera en que debemos vivir nuestra vida cristiana mirando a Jesús, vamos a leer en Hebreos capítulo 12. Ese es el versículo al que quiero ir para enfatizar. Hebreos capítulo 12. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aquí en Hebreos 11, está lleno de asombrosos hombres de Dios que vivieron por fe. En el Antiguo Testamento, pero era principalmente una fe para cosas externas, para milagros externos. Como sabes, Abraham y Sara tuvieron fe para tener un bebé cuando tenían 100 años y Sara tenía 90. Había fe para abrir el Mar Rojo y derribar los muros de Jericó y cerrar la boca de los leones y todo eso. Pero luego se trata del Nuevo Testamento. Y dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, que para nosotros el autor de nuestra fe no es Abraham, no es Elías, no es Moisés y ninguna de estas personas enumeradas en el capítulo 11. Es Jesús. Dice que Él es el autor de nuestra fe. Por lo que dice que corramos esta carrera mirando a Jesús. Significa que debemos apartar la mirada de todos los demás y mirar a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y está ahora sentado a la derecha del trono de Dios, para que la vida cristiana se represente como una carrera en la que Jesús ya se adelantó, y nosotros debemos seguir sus pasos y caminar en esos pasos. Por eso hay un nombre que recibe Jesús en el libro de Hebreos, con el que la mayoría de los cristianos no están familiarizados. Muchos de ustedes han oído hablar de Jesús como el Salvador, el buen pastor, Él es la verdad y la vida, Él es la puerta y otros más. Pero ¿cuántos de ustedes han oído hablar de Jesús como el precursor? Este título se encuentra en Hebreos 6, verso 20. Un corredor que corrió una carrera delante de nosotros, llamándonos a caminar de la misma manera. Él no nos está pidiendo que no vayamos por un camino que Él no caminó. Y la Biblia habla también de que Jesús nunca pecó. Pero las Escrituras dicen también en Hebreo 4, verso 15, que Él fue tentado como nosotros y no pecó. Y esa es la carrera que corrió. Fue tentado y no pecó. Ese es el secreto de la santidad. La forma en que vivió en la tierra y nunca pecó es la forma en que puedo vivir en la tierra y vencer el pecado. Así que si miro a Jesús como mi ejemplo, ese es el significado aquí. Así como una vez miré a Jesús en mi lugar y Él murió por mí en la cruz. Así es como comencé mi vida cristiana. Y ahora debo continuar mi vida cristiana corriendo esta carrera, mirando a Jesús. Esta es una definición de fe. Mirar debajo de Jesús y no a mí mismo. Ni mirarnos a nosotros mismos, porque estaremos deprimidos. Pero si miramos debajo de Jesús... Pero veamos lo que dice la Biblia en el verso 2. Quien soportó la cruz despreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nunca pecó en su vida terrenal. Y al depender de Él, confiando en Él, podemos ser santos. Dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3. Y en 1 Timoteo 3, verso 16. Por confesión común. Grande es el misterio de la piedad. O como lo parafrasea la Biblia viviente. Es bastante cierto que no es fácil vivir una vida piadosa. Pero hay un secreto en el misterio. Dice que es al ver que Jesucristo vino a la tierra en nuestra carne y era puro en su espíritu. Grande es el misterio de la piedad. Él estaba revelando la carne y fue reivindicado o justificado en su espíritu.
Muchos de nosotros hemos considerado a Jesús cuando tomó nuestro lugar en la cruz y nos salvó del juicio de Dios. Pero no lo hemos visto como nuestro ejemplo. Y Él vivió en la tierra, exactamente como nosotros. Él fue tentado como nosotros y nunca pecó. Es por eso que en Hebreos capítulo 12 dice que miremos a Jesús en primer lugar. Él fue tentado exactamente como a nosotros. Y en segundo lugar, dice en Hebreos 12, el versículo 2, que ahora está a la diestra del trono de Dios. Yo tengo que mirar a Jesús exactamente en la forma en que vivió en esta tierra, listo para ayudarme en mi momento de tentación. Quiero mostrarte en otra palabra en conexión con esto, y está en Hebreos 4, verso 16. Durante muchos años yo nunca entendí la diferencia entre misericordia y gracia. Pensé que eran lo mismo. Y creo que la mayoría de los cristianos también piensan que son lo mismo, pero no son palabras del Antiguo Testamento. Y hay dos cosas completamente diferentes, que la misericordia se relaciona más al perdón de los pecados y la gracia se relaciona más con el poder para vencer el pecado. Romanos 6:14 dice que el pecado no gobernará sobre ti cuando estás bajo la gracia. Así que en Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y que primero recibamos misericordia. Y eso es lo que todos necesitamos, misericordia, porque todos hemos pecado. Ahora, Jesús no necesitaba misericordia porque Jesús nunca pecó, pero luego de que recibimos misericordia, dice en este versículo que podemos encontrar gracia que nos ayude en nuestro tiempo de necesidad. Y ese tiempo de necesidad es lo que se menciona en el verso anterior. Tiempo de tentación, cuando somos tentados a pecar. En ese momento necesitamos decir, Señor, estoy a punto de caer, pero ahora necesito tu gracia. Y dice que cuando venimos a Dios obtenemos la gracia que nos ayuda en nuestro momento de necesidad. Ahora, muchos de nosotros no nos damos cuenta de que Jesús también necesitaba la gracia para poder vencer el pecado. Yo no lo sabía hasta que estudié las Escrituras con más detenimiento. Ahora descubrí qué es lo que significa mirar debajo de Jesús para ver cuando Él vivió en esta tierra. No vivió como Dios a pesar que era Dios. Era Dios, por eso podía recibir adoración Dios. Nunca puede dejar de ser Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, pero nunca usó sus recursos como Dios. Cuando estuvo en la tierra nunca pensó que era Dios. Nunca lo usó, porque si usaba sus recursos como Dios, Él no podía ser un ejemplo para nosotros. Y por eso leemos en Lucas capítulo 2 que desde el momento que Él nació, y esto es lo más asombroso que descubrí después de muchos años de ser cristiano y ser derrotado, que me abrió el camino para vivir una vida en victoria, mirando debajo de Jesús. En Lucas capítulo 2, versículo 40 dice, el niño continuó creciendo y volviéndose fuerte. Aquí está hablando de Jesús. Lea con mucha atención. Él fue aumentando en sabiduría y la gracia de Dios. Y la gracia de Dios estaba sobre Jesús. Ahora, ¿qué sucede cuando la gracia de Dios está sobre una persona? En Romanos 6:14 dice que el pecado no gobernará sobre ti cuando estés bajo la gracia. Así que Jesús estaba bajo la gracia, el pecado no podía gobernarlo. La gracia de Dios estaba sobre él. Ahora, quiero mostrarte, en otras palabras, cómo terminó Jesús, su vida en la cruz. Hebreos capítulo 2. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 9, sabemos que Jesús probó la muerte por todos nosotros. Pero ¿cómo pudo Jesús llegar hasta ese momento difícil en la muerte en la cruz? La verdad no fue fácil. Dice aquí en Hebreos 2, verso 9, vemos al que fue hecho menor que los ángeles por el sufrimiento de muerte coronado de gloria y honor por la gracia de Dios. De nuevo fue por la salud. Sabemos que Jesús probó la muerte por todos nosotros.
Pero ¿cómo se las arregló para llegar hasta esa difícil muerte en la cruz? Por la gracia de Dios. ¿Qué vimos en el capítulo 2 de Lucas? Él comenzó como un niño con la gracia de Dios. Aquí realmente terminamos su vida por la gracia de Dios. Veo que a lo largo de la vida de Jesús, lo que logró, lo logró como hombre, bajo la gracia de Dios. ¡Grandioso! Entonces, tengo un ejemplo, porque es la misma gracia que Dios hoy me ofrece a través del Espíritu Santo. Y porque la mayor parte del mundo cristiano ha entendido mal la gracia de Dios, como si significara un favor inmerecido. Eso no es lo que significa. Porque el favor inmerecido que las personas han tenido desde el principio de la historia humana, todos obtuvieron el favor inmerecido de Dios. Y todos los incrédulos en el mundo reciben el favor inmerecido de Dios, pero no tienen la gracia. Porque si tuvieran la gracia, la prueba sería estar bajo este versículo, Romanos 6, verso 14, que dice que el pecado no gobierna sobre ti. Te conviertes en santo. Santidad no viene a través de la lucha. El mensaje cristiano no es un programa de superación personal. Es la gracia de Dios obrando en mí, ayudándome a santificarme. Esa es la gracia de Dios. O como dice en otro versículo, en Romanos capítulo 8 y versículo 2. La ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Aquí había un hombre sujeto a la misma ley del pecado y la muerte, que tú y yo estamos sujetos. El apóstol Pablo dijo, algo me liberó de él, me hice santo. Hubo otro poder que me liberó de ese poder. La ley del pecado y la muerte era como la ley de la gravedad. Cuando dice que Jesús fue tentado como nosotros. La tentación lo atrajo, pero nunca pecó, porque ahora estaba bajo la gracia. El poder está disponible para nosotros también, para vencer en esta área de mi vida. Y ese es el significado de ese versículo. Y ese es el significado de este versículo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Usaré una ilustración de la ley del pecado y la muerte. Es como la ley de la gravedad. Siempre nos derriba mientras vivamos en esta tierra. El pecado seguirá derribándonos. Y quiero decir que Jesús fue tentado a pecar, pero no lo hizo. Y no hay tentación si no eres atraído a algo. Sabemos que nos atrae algo y sabemos que está mal, pero Dios quiere darnos el poder para vencer, pero no nos hace santos quitándonos esa atracción. Nunca seríamos santos entonces. Es cuando vencemos esa atracción por medio de la gracia de Dios que nos volvemos santos. Es por eso que Adán tuvo que ser tentado. Usted sabe que Dios nunca puede santificar a un hombre a menos que él tome una decisión. Dios pudo haber santificado a Adán, pero por la decisión de Adán, Dios no lo hizo santo desde el primer día. Tuvo que hacerlo y luego darle libertad de elección y enviarlo a un jardín donde se sentiría tentado, atraído por algo muy atractivo. Y si lo rechazaba, podría volverse santo. Ese es el camino de la santidad. Por eso Dios permite la tentación. Y Jesús es nuestro ejemplo, quien fue tentado y en cada prueba venció. Y dice aquí en Romanos 8, versículo 2, que esta ley del Espíritu, que es vida en Cristo Jesús, nos libertó de la ley del pecado y la muerte. Lee en Hebreos 4, dice que en el momento de la tentación tenemos que llegar al trono de la gracia y decirle a Dios, dame la gracia, Padre. No puedo vencer esto por mi propia fe. Te necesito para que me ayudes a superar esta prueba. Y esta es la quinta verdad que aprendí en estos años. Y te digo que funciona. Y si no lo crees, déjame darte un poco de tarea. La próxima vez que seas tentado con lo que sea tu principal área, en lo que estás siendo derribado la mayor parte del tiempo, ya sea la pornografía o la codicia a las mujeres, ya sea el enojo, sea cual sea el área en la que te encuentras cayendo con frecuencia o con alguien a quien simplemente no puedes perdonar, este espíritu amargo e implacable que siempre parece derribarte, te resistes y descubres que después de un tiempo no puedes resistirlo. Estás a punto de caer en la lujuria, la ira o la amargura o lo que sea. En ese momento orarás y dirás, Dios, por favor, dame de tu gracia. Estoy a punto de caer. Algo así como cuando Pedro estaba a punto de hundirse.
en el mar caminando sobre el agua y dijo, Señor, sálvame. Y en ese momento Jesús extendió su mano y lo sostuvo para que no se hundiera. Y tú ve al trono de la gracia y dile al Señor, sálvame ahora. No quiero hacer esto, no quiero caer en este pecado. Y encontrarás que al igual que el Señor abrazó a Pedro, Él también te abrazará a ti y te sorprenderá. Oye, ¿cómo lo superé? ¿Cómo ocurrió esto? Aprende a mirar debajo de Jesús. El Espíritu de vida en Cristo Jesús te levantó de la ley del pecado. Y después de un tiempo, esto puede convertirse en un hábito para ti. Al principio es como aprender a nadar. Se necesita un tiempo para aprender a flotar, pero después de un tiempo lo disfrutarás y se vuelve tan fácil. Esta es la vida cristiana. La sexta cosa que yo aprendí viene de esto. El camino de la cruz es el camino de la vida. El mensaje de la cruz, no la cruz en la cual Jesús murió. Eso está proclamado ampliamente en el cristianismo. Pero la cruz que Jesús dice es la que tenemos que tomar todos los días para ser sus discípulos. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabías que esta es la única cosa que Jesús pide que hagamos diariamente? Él nunca te dijo, lee tu Biblia diariamente. Es muy buen hábito leer la Biblia todos los días. Yo creo que nos ayuda. Bueno, si quieres, consulta la concordancia. Busca la palabra diariamente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y descubrirás que la única cosa que Jesús dice que hagas todos los días de tu vida es tomar la cruz. Cuando yo era un joven cristiano, me dijeron que orara diariamente, que leer la Biblia diariamente. Ambos son buenos hábitos. Buscar comunión con alguien diariamente y testificarle a alguien diariamente. Estas 4 cosas son excelentes. Mas una cosa que ninguno nunca me dijo fue tomar mi cruz diariamente, que es la única cosa que Jesús dijo que hiciéramos cada día. Y es por eso que yo nunca había entendido el camino de la vida. Creo que estoy en lo correcto al decir que la mayoría de los cristianos no tienen ni una idea de lo que significa tomar la cruz cada día. Y esa es la razón de sus problemas. ¿Qué es lo que significa tomar la cruz? En los días en que Jesús vivió en la tierra, si tú vieses a alguien, a cualquiera, cargando una cruz, era una escena muy común en aquellos días, ver a los soldados romanos llevando a un criminal para ser crucificado. Si tú mirabas a un hombre cargando la cruz por la calle, tú sabrías para dónde él iría. Él iba a ser asesinado. Él diría adiós a todos los de este mundo. Lo que Jesús estaba diciendo allí es que si tú realmente quieres seguirme, tienes que decir adiós a muchas cosas de este mundo. Tienes que hacer morir a tus ambiciones. Piensa como ese hombre yendo hacia la cruz ahora. Él no tiene planes para el futuro. Está acabado. Tal vez él tuviese planes para el futuro, pero todos se fueron ya. Él está muerto. Él no va a ningún picnic, pero sí a la muerte. Y Jesús dice, si tú quieres seguirme, tú tienes que morir. Morir para todo lo que tú planeaste para ti mismo. Ahora, eso no significa que vivamos como zombies, sin ningún plan. Pablo dice, estoy crucificado, pero otro vive en mí ahora. Cristo vive en mí. Esta es la vida cristiana, una vida de intercambio, donde yo resisto mis planes y digo, Señor, ¿cuáles son los tuyos? Yo muero. ¿Cuál es la cruz que tengo que tomar diariamente? Morir a mis propios planes, a mis resentimientos, a mi reputación, a los sentimientos que tengo cuando alguien me ofende o me trata mal. Hay un bellísimo versículo en Romanos capítulo 6. Esto es muy importante. Recuerdo cuando yo buscaba el poder del Espíritu Santo, cuando tenía unos 23 años de edad, noté que había algo en la vida cristiana que me faltaba. Yo nací de nuevo, fui bautizado en las aguas, iba a la iglesia regularmente. En esos días dejé todo aquello que sabía que era pecado, cosas exteriores en su mayoría, pero aún había un vacío en mi vida. Entonces busqué al Señor y le dije, Señor, yo quiero saber si el poder del Espíritu Santo está en mi vida. El Señor me mostró cómo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo
Cuando Él entró en las aguas del bautismo simbolizan la muerte al propio yo. Él estaba permitiendo que otra persona lo colocase dentro del agua. Una ilustración de dejar que otra persona lo crucificase. Y cuando Juan el Bautista lo levantó del agua, simboliza a Dios levantándolo de la muerte. Aquello fue Jesús aceptando el camino de la cruz. En el bautismo fue un símbolo de Él ya haber aceptado el camino de la cruz por 30 años. Morir a sí mismo para que Dios le diese el poder para vivir la vida que debía vivir. Ese es el camino que yo debo seguir también. Aquí está el versículo del cual estaba hablando, Romanos 6, verso 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Aquí está algo en una situación donde soy tentado o provocado. Tengo que venir a este verso y decir, Señor, me has pedido que me considere muerto aquí. ¿Cómo reaccionaría un hombre muerto a esta situación? Supongamos que alguien me insulte. Voy a Romanos 6, verso 11. Señor, me dijiste que tomara la cruz. Tenemos muchas oportunidades de tomar la cruz todos los días. Te digo esto, considérate muerto. ¿Cómo este hombre muerto reaccionaría si alguien le dijese que es un estúpido o un idiota? Él ni a sí mismo cambiaría su expresión. Imagina alcanzar una vida donde no eres afectado de ninguna manera, porque has escogido el camino de la cruz, que es camino de vida, y has optado por considerarte muerto. Puede parecer que si vivimos así, otras personas se aprovecharán de nosotros. Ese es el miedo que muchos tienen. Es por eso que tenemos que creer que Dios prometió en 1 Corintios 10, verso 13, Él nunca permitirá que tú seas tentado más allá de tu capacidad. Si no hubiese ninguna promesa como esta, en 1 Corintios 10, verso 13, sería muy arriesgado considerarse muerto. Las personas se aprovecharían de ti todo el tiempo, pero Dios está viéndolo todo. Él prometió que nunca enfrentarías una situación donde tú no fueses capaz de soportar. Yo te daré a ti un modo de soportar. La promesa es, si yo muero con Él, yo viviré con Él. Esa es la promesa. Jesús estaba dispuesto a morir porque sabía que habría una resurrección. Es porque no creemos que Dios nos va a levantar. Quiero decir, cuando entramos en las aguas del bautismo, supongamos que tú sientes que la persona que te está bautizando no te levantará del agua. Creo que no te bautizarías. Nunca dejaríamos que nos bautice un enemigo, ¿no? Porque Él nos metería debajo del agua y nos mantendría allí. ¿Por qué te sujetarías? Por ejemplo, todos aquí que fueron bautizados, ¿por qué te sometes a alguien empujándote para dentro del agua? Porque sabes que Él te sacará de nuevo. Hay un simbolismo aquí. Yo estoy dispuesto a morir porque yo creo que Dios me va a levantar. Experimentaré la resurrección. Si estoy dispuesto a ir a la cruz, al camino de la cruz. Ahora, si esa fe no estuviera allí, sería muy difícil ir por el camino de la cruz. Si nosotros morimos con Él, la Biblia dice, nosotros viviremos con Él. Cuando digo, yo no soy más, entonces Cristo vive en mí. Y no experimentamos a Cristo viviendo en nosotros porque dudamos en ser llevados a esa muerte. Alguien me priva de mi derecho o me insulta, pero no estoy dispuesto a morir. Y reacciono como el hijo de Adán reaccionó. Y el resultado es que después de muchos años, nunca experimenté lo que Pablo llama el poder de su resurrección. La voluntad de Dios es que experimentemos el poder de Dios levantándonos todos los días. Si elijo el camino de la cruz, Dios definitivamente me conducirá al poder de su resurrección. Y es por eso que elegimos el camino de la cruz, considerándonos muertos. De todos modos, para mí fue una tremenda liberación cuando descubrí todo esto. El Señor me habló de esto por allá en 1963, eso es hace casi 46 años, del ejemplo de Jesús escogiendo aquella forma de bautismo, cuando yo estaba buscando el poder del Espíritu Santo y el Señor me mostró, mientras escojas este camino en tu vida, tendrás mi poder sobre ti. Pero el día que tú rechaces el camino de la cruz, perderás mi poder también.
Y comprendí por qué tantos cristianos no tienen poder en su vida ni en su ministerio. Son derrotados perpetuamente por los mismos pecados año tras año porque no creen que si ellos descienden a la muerte del yo, Dios los levantará. Yo quiero alentarte a creer que si tú mueres con Él, como dice en 2 Timoteo 2, verso 11, si morimos con Él, también viviremos con Él. Es una promesa. 2 Timoteo 2, verso 11. Si morimos con Él, también viviremos con Él. También podemos decir que si no estoy dispuesto a morir con Él, tampoco viviré con Él. Vayamos a la séptima verdad que he aprendido, y es también una verdad liberadora. Y es que las opiniones de este mundo sobre nosotros solo sirven para ir a la basura. Las opiniones de todo el mundo solo sirven para ir a la basura. Si la opinión de alguien te perturba, nunca serás capaz de seguir a Jesús. ¿Cuánto sabe esa persona sobre ti? En cualquier caso, quizás te está criticando porque está enfadado. Quizás me está criticando a mí porque está celoso. Podría haber muchas razones más. Pero las opiniones de ellos solo sirven para el cesto de la basura. Y lo mismo se aplica si alguien te alaba. Mira, por ejemplo, si 10,000 personas te llaman ángel, ¿te convertirías en un ángel? No. Si 10,000 personas te dijeran que eres una persona santa, ¿te convertirías en una persona santa? No, sabemos que no es así. Y si 10,000 personas te llamaran diablo, ¿te convertirías en diablo? No. Entonces, ¿por qué nos molestan tanto estas cosas? ¿Por qué nos molestamos cuando oímos que alguien habló mal de nosotros? Recuerdo haber oído a un santo de Dios decir que si realmente supieran la verdad sobre mí, dirían algo peor de lo que realmente dijeron. ¿No es verdad? Tú sabes que muchas veces la gente se arrodilla ante Dios y dice, «Oh Dios, soy un miserable pecador». Pero al siguiente día, oye a alguno llamándole miserable pecador y se enoja, lo cual demuestra que incluso en nuestras oraciones estamos usando palabras piadosas. No creemos realmente que somos un pecador miserable. ¿Por qué no permitimos que nadie más se refiera a nosotros de esa manera? Las opiniones de la gente son adecuadas para llevarlas al cesto de la basura, porque en el último día Dios nos va a juzgar por lo que Él ve en nuestro interior. La Biblia dice en 1 Corintios, en el capítulo 4 y verso 5, no juzguéis nada antes de tiempo, pero esperen hasta que el Señor venga. Porque cuando Él venga, traerá a luz las cosas escondidas en las tinieblas. Estoy seguro que todos nosotros hemos tenido la experiencia de haber hecho algo con un buen motivo, y fue malinterpretado. Dijiste algo con algún buen motivo y fue malinterpretado. Tal vez por tu esposo o tu esposa o por tu vecino o tu hermano o hermana o algún otro. Y allí tú piensas, ¿por qué creen eso de mí? Si yo nunca tuve esa intención, Dios no va a juzgarte como los seres humanos te juzgan. Él dice que ve la intención del corazón. Y el juicio de Dios siempre es muy compasivo. Isaías capítulo 2. Te diré que este versículo me ayudó cuando empecé a predicar. Tenía unos 22 o 23 años de edad cuando comencé a predicar la palabra de Dios, y como toda persona joven, tenía un miedo tremendo al estar de pie delante de las personas. Y estaba nervioso y quería impresionarles. Yo no hablaba en público. Nunca he tomado parte de tales competiciones ni en la escuela, en la universidad o en el colegio. Y yo estaba muy nervioso cuando estaba delante de las personas. Y había ese tremendo deseo, como todo predicador joven, de impresionar a las personas. Y ese nerviosismo me detenía, aún me limitaba. Entonces leí este versículo un día. Isaías capítulo 2 y versículo 22. No sé si eso te ayuda, pero para mí fue un verso absolutamente liberador. Isaías capítulo 2 y versículo 22, donde Dios dice, detente con respecto al hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado?
Y te diré cómo esto me liberó. En este versículo, el Señor está diciendo que cada hombre está vivo solo porque tiene aliento en su nariz. Y en el momento en que le quito ese aliento, se convierte en polvo. Es polvo. ¿Sabemos esto? Cuando el aliento es quitado del hombre, luego él se convierte en polvo. Así que lo que el Señor me dijo fue que cuando estés hablando con las personas, imagínate pilas de polvo delante de ti. Tienen un poco de aliento en sus fosas nasales, por eso se mueven y hablan y todo eso. Pero en realidad solo son polvo de diferentes colores delante de ti. Y te lo digo, eso realmente me liberó. Y yo dije, Señor, eso es todo lo que ellas son. ¿Voy a ponerme mal por algo solo porque tiene un poco de aliento en sus narices? Y aquí está el Dios Todopoderoso, a quien estoy representando. Si estoy de pie allí hablándole a ellos, es solamente la opinión de Él la que importa. Eso es tan libertador. Descubrí que a través de los años, que como todo lo que dije, de cómo aprender a nadar o cualquier otra cosa, toma tiempo, pero después de un tiempo se convierte en un hábito. Decir, Señor, realmente yo quiero agradarte a ti y no impresionar a las personas. Y esto se aplica a muchas áreas. Si tú dices, Señor, en mi vivir no me preocupa si las otras personas están impresionadas con mi vida o no. Yo quiero agradarte a ti, quiero vivir para ti. Yo recuerdo cuando tenía que orar en público, como muchas veces en reuniones de oración, de repente 5 o 10 personas en la reunión, yo oraba y estaba tan consciente de que las personas oían mi oración. Y oraba de una manera para impresionarlas. Y yo me emocionaba cuando alguien decía amén o decía aleluya. Creo que todos nosotros somos así. Entonces, cuando yo regresaba a casa y decía, Señor, yo no hice aquella oración para ti, fue solamente hipocresía. Solo estaba orando para impresionar a todos. Es solo una forma de orar en una reunión. Por eso oré. Y no estoy sorprendido de que no fuera respondida. Y ni siquiera sabría la respuesta porque no sabía lo que oraba. Solo me pidieron que orara y oré por algunas cosas. Pero sabes, la cuestión es que todos hacemos esto. Pero si no vas a casa y te juzgas a ti mismo por eso, nunca serás libre. Y seguirás orando así después de 50 años. Yo acostumbraba a ir a casa y decir, Señor, yo quiero romper con todo esto. Cuando ore, quiero orar en una reunión exactamente como oraría cuando estoy de rodillas a solas contigo, al lado de mi cama o en otro lugar, cuando no hay nadie escuchando excepto tú y yo. Y así es como quiero orar cuando esté en público. Pero fue una batalla por muchos años antes de que yo orara en público sin importarme si alguno estaba oyendo o no me oía la gente, si estaban o no impresionados con mi oración, porque de todos modos yo estaba hablando con Dios, no con las personas. Estas son las pequeñas áreas donde si eres honesto contigo mismo, y verás lo mucho que aún en nuestras actividades más sagradas estamos buscando impresionar a la gente. Y sabes que cuando tratas de impresionar a la gente, es como una cadena que te tira hacia abajo. Y tú intentas correr lo más rápido que puedes, pero no haces ningún progreso. Te quedas en el mismo lugar, porque esa cadena te tira hacia atrás. Precisamos romper con eso. Precisamos decir que las opiniones de los hombres solo sirven para ir al cesto de la basura. ¿Cuál es el problema si aquel hermano no está impresionado con mi oración? Esa solo es una área. Puede ser otra cosa. Como toda vez que yo predico, tengo hecho esto por todo este tiempo, más de 45 años, que vengo predicando y yo voy a casa preguntando, Señor, ¿hay algo que dije que no fue para ayudar a las personas, sino solo para impresionarlas? Quiero limpiarme a mí mismo. La manera de ser libre de las opiniones de las personas es ser honesto y reconocer ante Dios que en diferentes situaciones tú buscaste la aprobación de los hombres, que dijiste tal cosa para impresionar a las personas. Pero di, Señor, yo quiero impresionarte a ti.
Lo más maravilloso es cuando nos liberamos de esto. La opinión de los hombres dejarán de incomodarnos, porque ellas son como cadenas, así como dije. Cadenas que arrastran a la mayoría de creyentes hacia atrás, para que no avancen en el pleno propósito de Dios. Tal vez no te das cuenta de que gran parte de tu vida cristiana se ha visto obstaculizada porque estás preocupado por lo que la gente dice de ti o piensa de ti. Pero es preciso entender cuando la Biblia dice, para de mirar al hombre, pues su aliento está en sus fosas nasales. ¿Por qué te importa cuál es su opinión? Dice el Señor. Compara esto con las palabras que Dios el Padre habló acerca de Jesús. En el bautismo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y qué es lo que Jesús hizo por 30 años? Que agradó tanto al Padre. Él no había hecho aún milagros, ni expulsado demonios, ni había predicado sermones, ni había curado ningún enfermo. Él no había hecho nada de lo que llamamos ministerio. Todo lo que había hecho era obedecer a José y a María en casa, ser amable y bueno con sus hermanos, y tal vez algunas buenas mesas y sillas en la carpintería. El Padre estaba muy complacido con él. ¿Por qué razón? Pensamos que es solo con un gran hombre de Dios que anda por allí y anda por allá predicando, con quien el Padre está complacido. Jesús demostró que eso es mentira, porque al final de 30 años, sin haber viajado por el mundo, solo viviendo en Nazaret todo el tiempo y hacer un simple y común trabajo como carpintero y nunca predicar un sermón ni hacer milagros, el Padre dijo, yo me agrado de él. ¿Qué fue lo que le agradó al Padre? El hecho de que todo lo que Jesús hizo en aquellos 30 años, él buscó la aprobación del Padre. Él dijo una vez, yo hago siempre lo que le agrada. Haz de esto un ejemplo para ti. Y di, Señor, yo quiero llegar a ese nivel, aunque me lleve 10 años. Y yo, la verdad, a veces oro así. Yo le digo, Señor, aunque me lleve 10 años llegar allí, yo voy a llegar a eso. Tú puedes escuchar esto y decir, bien, a partir de mañana no me importará más la opinión del hombre, pero esto no va a desaparecer de un día para otro. Puede que te lleve 10 años para llegar allí, pero lo que sí te digo es, no te rindas. Recuerdo el Señor hablándome, quiero llevarte al lugar donde la crítica de los hombres no llegará, ni producirán un aleteo en tu corazón, ni el movimiento de una pluma siquiera. Y entonces, lo que es más difícil, la alabanza de los hombres. Eso tampoco traerá un aleteo en tu corazón. Entonces, realmente te tornarás libre de las opiniones de los hombres. La importancia de esto es que por causa de este versículo, Gálatas capítulo 1, verso 10, yo había encontrado en mí mismo una tremenda pasión para ser un verdadero siervo de Jesucristo. Y mientras miraba a mi alrededor en la iglesia y en el mundo en que vivía cuando era joven, yo encontré pocas personas, casi ninguna diría, a quien podría admirar como verdadero hombre de Dios, de los cuales pudiese decir, ahí está un verdadero siervo de Cristo, un verdadero hombre humilde y temeroso de Dios. Pero yo tenía un deseo tremendo de ser un verdadero siervo de Cristo, siendo un joven, y leí este versículo en Gálatas 1, verso 10, donde dice, si estoy tratando de agradar a los hombres, nunca podré ser un siervo de Cristo. Yo escribí en una pequeña placa de madera y lo colgué enfrente de la casa. Y por muchos años lo miré. Eso penetró en mi mente. ¿Tú quieres ser un siervo de Cristo? Pues nunca busques agradar a los hombres. Busca agradar solamente al Señor. Sé consciente que el Señor te está observando. Suelo pensar a veces que cuando estoy predicando, Jesús está sentado allí, delante de mí, en la primera silla, y Él está escuchando. Ahora, imagínense si Jesús estuviera físicamente sentado allí. No me preocuparía por lo que cualquiera de ustedes pensaran sobre mi sermón, pero me preocuparía mucho el hecho de que Él me estaría mirando. Pero ni siquiera reconocemos su presencia. Realmente precisamos romper con eso. Creo que es una de las principales áreas donde precisamos ser libres para reconocer que la opinión de los hombres no cuenta para nada con Dios. Porque cuando esté de pie ante el tribunal de Cristo, Dios no va a preguntarle ni a una sola persona del mundo, ¿qué piensas tú de Zach? No.
Él no precisa la opinión de ninguno. Recuerda esto. A veces yo acostumbraba a imaginar, ya sabes, usábamos nuestra imaginación para todo tipo de cosa inmunda en el pasado. Y me dije, ¿por qué no usar nuestra imaginación para cosas buenas y agradables ahora? Entonces, acostumbraba a imaginar que Cristo había regresado y establecía su trono de juicio. Y uno a uno todos eran llamados a estar delante de Él. Y entonces mi nombre sonaba y yo estaba delante de Él. Y yo descubrí que las opiniones de los hombres, buenas o malas, no significaban nada para Él en aquella hora, pues Él podía verme como en verdad soy. Y yo practicaba eso y decía, Señor, estoy aquí delante de ti. Ya sabes, es como ensayar para un examen o una entrevista o algo así. Esta es la cosa más importante que acontecerá en el día final cuando estemos delante de Él. Me ayudó mucho a estar libre de las opiniones de los hombres. Si tú no sabes de esto ahora, vas a descubrir que cuando Cristo regrese, de que las opiniones de todos los hombres, todas las cosas buenas y malas que las personas dijeron de ti, solo sirven para ir al cesto de la basura. Digo esto con una salvedad, que es que si un hombre verdaderamente temeroso de Dios te diese una opinión acerca de ti, yo lo tomaría en serio. Porque ese hombre probablemente estaría expresando el pensamiento de Dios. Por ejemplo, si el apóstol Pablo viviese en un lugar de aquí y él me dijese algo acerca de mí, eso me lo tomaría en serio, porque es un hombre que camina con Dios. Él no está solamente criticándome o alabándome. Me está diciendo algo para ayudarme a verme a mí mismo. Esta sería la única salvedad sobre este punto. Y luego llego al octavo punto, que es que debemos estar continuamente llenos del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, y esta es la otra cosa que aprendí en mi vida, que eso no es suficiente para estar lleno del Espíritu Santo, que una vez que creo que esté lleno, ese es el gran error que muchas personas han cometido. Hablan de un momento determinado de su vida, que fueron bautizados en el Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo. Creo que debemos estar llenos del Espíritu Santo continuamente. Y descubrí que la palabra bautismo es una especie de palabra misteriosa. Y a medida que leí más sobre ella, descubrí que bautismo no era una palabra en inglés, en absoluto. Y por eso sonaba tan misterioso. No es una palabra en inglés, es una palabra griega. Y si estuvieras viviendo en Grecia hace 2000 años y te enteraste de que alguien bautizó su mano, ¿no sería extraño? Solo significa que metió la mano en agua o algo así. Ese es el significado griego de esta palabra. Cuando dice sobre bautismo en agua, significa inmersión en agua. Jesús había sumergido gente en agua en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. La otra forma de sumergirse es si estuvieras parado debajo de las cataratas del Niágara, por ejemplo. Estarías completamente sumergido. Y así es como estamos llenos del Espíritu Santo, como se muestra en la Biblia, como un río que viene del trono de Dios cayendo hasta la tierra. ¡Qué cascada tan poderosa es! Y yo vengo y me paro debajo y soy bautizado en el Espíritu Santo, sumergido en el Espíritu Santo. Así que el error que mucha gente pudo cometer es allá por 1985, cuando fui bautizado en el poder del Espíritu Santo. Fueron como decir que llené el tanque de gasolina de mi auto en 1985. Tal vez lo hiciste bien, pero ¿por qué tu auto no se está moviendo hoy? Necesito que lo llene una y otra vez. Ese es el significado de Efesios 5:18. Llenarse o estar continuamente lleno del Espíritu Santo, y quiero decir que estar continuamente lleno del Espíritu Santo, en primer lugar, permítanme volver a Juan capítulo 7. Jesús nos dijo las condiciones para eso. Debes tener sed y debes creer que Jesús lo hará por ti. Eso es todo por ahora. Si no tienes una sed desesperada de ser lleno del Espíritu Santo, te lo puedo decir bien ahora, no estarás lleno de estos 4. Si algún hombre tiene sed, que venga a mí sediento tan desesperadamente, sediento, diciendo, Señor, no puedo vivir sin esto. Realmente no puedo vivir. La vida cristiana sin la parte del Espíritu Santo es como estas bombillas diciendo que no puedo dar luz a menos que me deje electricidad.
Dame electricidad y alumbraré, pero sin electricidad no puedo iluminar. Es así, Señor. No puedo vivir esta vida sin el poder del Espíritu Santo. Quiero decir, yo poder escuchar todas estas verdades acerca de la santidad, pero para vivir esa vida necesito un poder. Y ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Lo han notado en el Sermón del Monte? ¿Te has tomado en serio la cumbre del monte y lees Mateo 5, 6 y 7? ¿A qué conclusión has llegado al final de esa lectura de esos 3 capítulos? Recuerdo que alguien me dijo, hermano Zach, ¿qué es este sermón del monte? Es imposible vivir así. Es tan difícil vivir así. Yo le dije que no es difícil, es imposible. Siempre y cuando pienses que es difícil, te diré que es imposible. ¿Crees que es difícil durar después de 30 años con una mujer y nunca enojarse? Una vez en 30 años. Y es así como vivió Jesús. Nunca buscaba el honor de los hombres. Nunca dejes que la gente sepa las cosas que haces en secreto ante Dios. Es imposible que cuando te das cuenta de que la verdadera vida cristiana es, como dijo Jesús, que el camino es estrecho. Y es por eso que mucha gente simplemente lo lee y lo ignora. ¿Han notado lo que falta en el Sermón del Monte? Al final de todo, Él nunca nos dice cómo podemos vivir esa vida. Solo dijo que tienes que vivirla. Pero nunca nos dijo cómo vivirla. Porque todo el propósito del Sermón del Monte y de los 10 mandamientos era llevarnos a un lugar de necesidad y su Dios probaría la honestidad de las personas. Como los 10 mandamientos, por ejemplo. Las personas se enfocan en los primeros 9 mandamientos porque todos estos son externos. No matar, no cometer adulterio, no adorar ídolos, no dar falsos testimonios en un tribunal, guardar el sábado, etc. Pero el 10º fue no desear la esposa de su vecino, ni desear la casa de su vecino, no desear la hija del vecino o cualquier cosa que usen sus vecinos. ¿Y por qué el Señor puso ese 10º mandamiento al final? Para probar cuántas personas en Israel eran lo suficientemente honestas para decir, Señor, no puedo guardar esto. Dime cómo cumplirlo. Dios lo haría. Guíalos. Eso es lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 7. Cuando se trataba del 10º mandamiento, luché y encontré todos los tipos de concupiscencias en mi corazón y él dijo, oh, miserable que soy, ¿cómo lo haré? Ser libre. Y el Señor le abrió el camino para que él fuera libre. Lo mismo como en el Sermón del Monte. Pero ¿te tomas eso en serio? Cada versículo de ese, si no lo has hecho, los alentaré a que lo hagan. Luego que pase por todo lo peor y diga, Señor, estoy guardando esto, tus mandamientos, y no los estoy cumpliendo. Tú llegarás a tal necesidad urgente al fin de eso que dirás, Señor, ¿cómo haré esto? No estoy guardando ninguna de estas cosas. ¿Cómo puedo decir que te amo y no guardo tus mandamientos? Y luego el Señor verá que tengo sed de algo que no tengo. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Y ahora todo lo que necesitas es una cosa más en la que creas. Si eres malvado, sabes cómo dar buenos regalos a tus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, Él les dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Quiero pedirles a todos los que están sentados aquí que no se atasquen con esos argumentos. Los argumentos teológicos de los bautistas y los pentecostales en 2 extremos tienen este asunto del bautismo. No te metas en eso. Pregúntate si hay ríos de agua viva que fluyen de ti. Yo descubrí que no estaba fresco. ¿Has visto las orillas de un río siempre verde? Yo dije, Señor, mi vida no me gusta la mayor parte del tiempo. Estoy seco y vi que necesitaba el poder del Espíritu Santo. Leí el Sermón del Monte. No pude guardarlo. Dije, Señor, necesito este poder en mi vida. Y durante años no pude creer lo que el Señor hizo por mí. Y creo que dije, Señor, creo que lo harás por mí.
y experimenté la plenitud. Y una vez que experimentamos la plenitud del Espíritu, nos da poder para vencer el pecado en nuestra vida. Nos unge para el ministerio en nuestra vida, cualquier ministerio que Dios te haya llamado a hacer, porque encontré que el ministerio de la predicación fue realzado por la plenitud del Espíritu Santo. Y para permanecer lleno del Espíritu Santo, descubrí que todo lo que tenía que hacer era mantener una conciencia tranquila, porque el Espíritu de Dios es muy sensible. Cuando tú sientes un pinchazo en tu conciencia, tómalo como una espina en tu pie, sácalo inmediatamente y puedes estar atento al Espíritu. Y lo segundo es humillarte en cada situación en la que Dios te lleve a un lugar donde seas humillado. Y eso es lo que soy. Descubrí a través de los años, en todos estos años, que si mantengo mi conciencia limpia y mantengo la humildad en cada situación en la que Dios me humilla en alguna situación, encuentro que no puedo permanecer lleno del Espíritu Santo. El agua siempre fluye al lugar más bajo. Siempre. Y si me humillo, la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. El Espíritu fluye como un río de agua viva. Cuando tomamos el lugar bajo, y esta es la forma en que Dios quiere que vivamos la vida cristiana, llenos del Espíritu constantemente. Esta es la respuesta. Y el diablo ha hecho tal trabajo al llevar a los cristianos a ese extremo. Y ese extremo, con los problemas teológicos, la respuesta no está en la teología. Un reconocimiento honesto de que no estoy viviendo el tipo de vida cristiana es el Nuevo Testamento, el cual me llama a vivir, y la respuesta no es por más lucha, más determinación y más decisiones, sino por buscar a Dios. Sé que esto cambió mi vida. Jesús fue ungido, estaba lleno del Espíritu Santo, que era un secreto de su vida, y Él necesitaba cuanto más nosotros lo necesitamos. Oremos. Inclinemos nuestros rostros delante de Dios. Dios es un buen Dios. Da cosas buenas a quienes se lo piden. La palabra de Dios dice que tú no tienes porque no pides. Pidámosle y digamos, Señor, quiero vivir el tipo de vida cristiana que tú me llamaste a vivir. Por favor, ayúdame a ver a Jesús con más claridad. Ayúdame a tener fe para creer que me darás más de lo que yo puedo pedir. Lléname de tu Espíritu Santo. Confío en ti. Entrego todo deseo, mis planes, mis ambiciones en este altar. Quiero complacerte, Señor, totalmente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.